Mis ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. El tema de hoy es un tema muy precioso y creo que ante todos los acontecimientos que estamos viendo que se están dando en este momento a nivel mundial, y muchas situaciones adversas que aún mucho pueblo de Dios está sufriendo, porque estaba yo leyendo que realmente hay mucha psicosis. Aparte de eso, también hay mucha desesperación, mucha angustia y hay mucha depresión por las situaciones que se están viviendo y que estamos como que no estamos seguros. Pero yo te quiero decir que sí, las hijas de Dios tenemos que estar seguras de que un Padre bueno nos tiene en sus manos. Pero no solamente porque sea un Padre bueno, sino porque es un Dios de poder, un Dios grande, un Dios de misericordia y sobre todo es un Dios que nos ha prometido que nos va a guardar. Entonces, yo te quiero decir que en esta tarde el tema se llama remontándonos como águilas, ¿verdad? Yo me maravillo cómo el Señor a través de animalitos, de animales de todos tamaños y de diferentes especies, nos da las grandes lecciones para que nosotros las apliquemos a nuestra vida, ¿verdad? Entonces, hoy por medio de la palabra del Señor vamos a aprender a volar, ¿verdad? No aletear, no, a volar, porque volar es cuando ya se encumbra y se va sobre las corrientes de aire que son bastante fuertes, ¿verdad? Entonces, muchas veces las pruebas son bastante fuertes, los problemas que tenemos son muy fuertes, lo que estamos enfrentando es demasiado fuerte, pero tenemos que ser como las águilas tenemos que ser, tener esa capacidad espiritual de elevarnos sobre todo problema, sobre toda tormenta que estemos pasando en este momento. Entonces yo quiero presentar a mi amada compañera de esta tarde. Es una persona que yo amo mucho a ella y a su hijo. Y quiero pedirle por favor a María Fernanda que se conecte con nosotros y que pues dé un breve saludo para iniciar con nuestro estudio precioso del día de hoy. Amén. Muy el Señor les bienvenida. bendiga. Amén. Gracias, pastora. Hermanas, que el Señor les bendiga en esta tarde. Es una bendición poder estar compartiendo con cada una de ustedes esta palabra, este tema que es muy importante y sobre todo porque creo que el Señor nos enseña a vivir la palabra, ¿verdad? Para poder darla también y no solo hablar por hablar, sino dar una experiencia de vida, ¿verdad? Y poder compartir con ustedes lo que el Señor ha hecho en mi vida o en la vida en la que estamos acá como pastora Lisette. Espero que este tema sea de bendición para cada una de ustedes y que sobre todo el Señor hable en nuestras vidas y podamos nosotros poner en práctica esa palabra que hoy vamos a recibir. Amén. Gloria a Dios. Sí, fíjense que venía a mi mente de que las aves que no logran elevarse son las aves que aletean, por ejemplo, la gallina, el ganso, el pato, ¿verdad? Pero también hay otros animales que tienen el mismo tamaño y tienen ciertas características del águila, pero no son águilas, son las aves de rapiña. Pero, ¿por qué se habla de las aves de rapiña? Porque las aves de rapiña se alimentan ¿cómo le llaman a eso? ¿Que comen ellas? Carroña. Carroña. No tienen necesidad de elevarse para conseguir su alimento. Ahí se conforman, ¿verdad? Porque la carroña está en la tierra. Entonces, cuando hablamos de aletear, por ejemplo, las gallinas, los pollos, eso tipifica
la tierra, lo mundano, las obras de la carne, las cosas que nosotros hacemos con nuestro propio esfuerzo, las cosas que hacemos sin tomar en cuenta al Señor, porque somos autosuficientes. Entonces, las águilas tienen características bien, bien especiales, pero cuando, como tú decías, es un estudio importante, pero yo diría es un estudio tan profundo en cuanto a cómo edificarnos como hijas de Dios y alcanzar la altura que el Señor quiere que alcancemos, ¿verdad? Entonces yo quisiera, y nos damos cuenta que las águilas, ellas buscan las alturas. El águila busca las alturas. El águila es una de las aves que les gusta el peligro. No le importa, ella sube, ¿verdad? Entonces yo quisiera que fuéramos a Isaías 40, 29, 31, y sobre todo el águila tiene algo que sabe aprovechar las corrientes, sabe aprovechar esa altura que alcanza. Dice Isaías 40, 29, 31, dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No sé si tienes algo que decir respecto a este versículo. Maffer. Fíjese que la versión LBLA dice, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán como alas, como alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahí expresamente dice que nos remontaremos con alas como las águilas. Entonces es como más específico. Entonces, por ejemplo, buscando esa palabra remontar, ¿verdad? Hay varios significados en la Biblia, entre ellos, que sería un mal significado remontar, sería ser altanero, ¿verdad? Porque como aquí hay dos extremos, ¿verdad? O nos remontamos para bien o nos remontamos para mal, ¿verdad? Pero la idea hoy es aprender cómo vamos a remontar nuestro vuelo, como las águilas, obedeciendo al Señor, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dice altura, elevar, levantarse y sublime. Esas son como las cuatro, bueno, fueron las cuatro que yo resalté del significado de remontar, de esa palabra remontar en la Biblia, ¿verdad? Porque como usted bien comentaba, remontarse es empezar de nuevo, o sea, tomar vuelo, agarrar un nuevo vuelo, ¿verdad? O sea, como levantarse un poco y luego ya agarrar vuelo ya con fuerza y empezar a bajar y a buscar. Bueno, si hay que buscar, por ejemplo, en el caso de las águilas, alimentos o ver el peligro desde lejos, cosas como esas, para eso sirve remontar, ¿verdad? El vuelo de las águilas. Ajá. Así es. Fíjate que yo me estaba dando cuenta que cuando hablamos del águila, estamos hablando de un ave que tiene ciertas características. Y pues yo me ponía a pensar que realmente el águila inclusive es tomado como símbolo de fuerza y de poder. Inclusive está en varias banderas de diferentes países, ¿verdad? Lo más que conocemos nosotros es el de Estados Unidos, la de México, ¿verdad? Que también tiene águila, pero también hay otras en Europa que tienen el águila. Inclusive ¿cómo le llaman a eso? Los escudos de la realeza, también muchos tienen el águila. ¿Por qué? Porque es también es majestuosa. El águila es impresionante. Ahora, cuando hablamos del águila, estamos hablando de lo espiritual. Cuando hablamos de las alturas, estamos hablando de lo celestial, ¿verdad? Pero fíjate que no podemos olvidar aquella parte de la palabra que dice que no es con ejército ni con espada, sino que es con el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del águila, estamos hablando del Espíritu nuestro y del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque fíjate que dice en Gálatas 5, 16 y 17, dice así:
Y aquí es donde nosotros tenemos que tomar en cuenta esto, porque dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que hagáis lo que no conviene. Estamos hablando, ya por favor, Edra, estamos hablando de lo espiritual. Y definitivamente, o andamos en el espíritu o andamos en la carne. Aquí lo dice el caballo, ¿verdad? No satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, cuando nosotros vamos a iniciar este estudio del águila, tenemos que entender que estamos hablando propiamente de un estado espiritual, en el cual nosotros, como hijas de Dios, estamos buscando el propósito de nuestra vida aquí en la tierra, pero ese propósito en Dios. Pero si nosotros aleteamos y no queremos soltar las obras de la carne, la autosuficiencia, el querer hacer mi voluntad, sin tomar a Dios en cuenta, si nosotros todavía estamos así, difícilmente vamos a poder proseguir o vamos a alcanzar ese propósito por el cual el Señor nos tiene sobre esta tierra. Fíjate que dice siempre en Gálatas 5, pero en el 17 dice, porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. ¿Qué nos detiene entonces a nosotros a avanzar? ¿Qué es lo que nos asusta o amedranta en este tiempo que estamos viviendo? Y dice, continúa, y dice, voy a iniciarlo, porque los deseos de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que conviene. Ahora, ¿por qué tenemos tanto problema? ¿Por qué tenemos tanto temor? Temores muchas veces. Precisamente porque hemos tomado decisiones en la carne. Porque no hemos tomado en cuenta al Señor. Yo te digo porque a mí me ha pasado, pues. Resulta que lo que el Señor demanda de mí es aquello que yo no quiero, ¿eh? O no me agrada, o va en contra de lo que a mí me parece que debería de ser. Cuando nosotros lo que tenemos que hacer es depender de Dios y tomarlo en cuenta a Él en la más mínima decisión que nosotros tomemos. Si yo sé que al Señor, y cuando nosotros vamos al libro de Gálatas 5, ahí están también las obras de la carne. Nosotros estamos en horas seguimos peleándonos tal vez con el esposo, con la suegra, con las cuñadas, seguimos gritando, seguimos muchas veces murmurando, seguimos haciendo eso que sabemos que no debemos de hacer, de, por ejemplo, dedicarnos a cosas terrenales en lugar de buscar de la palabra del Señor. Hay tantas cosas que tipifican la carne. Sin embargo, nosotros no estamos dispuestas a dejarlo. Ahora, si nosotros en nuestro corazón está el anhelo de hacer la voluntad del Señor, definitivamente vamos a aprender a andar en el Espíritu, como nos lo dice aquí el libro de Gálatas, ¿verdad? Luego dice, cuando vamos a regresar un poquito a Isaías 40, 29, 31, dice, los que esperan en Jehová, Esperar, ¿qué significa esperar? Isaías 40, 31, sí, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Ahora, ¿por qué tenemos que esperar? Porque definitivamente hay situaciones en esta vida, en este tiempo, y nosotros tenemos que aprender a ser pacientes, a que el fruto del Espíritu se vaya manifestando en nosotros, se vaya produciendo en nosotros, ¿verdad? Entonces, aquí habla, es los que esperan en Jehová. No importa qué esté pasando. Si yo tengo una promesa de Dios, yo tengo que tener esa promesa, no importa cuándo Él la va a cumplir, pero yo tengo que tener la certeza y la fe que me la va a cumplir.
¿ya? Y dice, ¿por qué? Porque si no esperamos en el Señor y decidimos, porque yo lo he visto ahorita en este tiempo, mucha gente se desesperó, mucho hijo de Dios se desesperó y ahorita anda en el mundo. Yo los he visto ahí bailando, porque uno a veces sin querer queriendo, como dicen, se acuela en el Facebook algo, ¿ah? Y yo digo, ¿y aquí qué pasó? ¿Ya? ¿Pero por qué? Porque cuando las cosas no están saliendo como uno quiere o las cosas están feas, no esperamos en el Señor, desesperamos. Y le pasó a Abraham, ¿verdad? Con la promesa del hijo. Desesperó. No hizo esto, porque los que esperan en Jehová, pero la promesa es que los que esperan en Jehová van a tener nuevas fuerzas. Así, amada hermana, que no te desesperes. Si las cosas no están como tú quieres, si las cosas el Señor no te las va a dar en este momento, no te desesperes. Porque si tú estás en Dios, tus fuerzas van a ser renovadas constantemente. Y vamos a poder levantar alas como las águilas. Entonces aquí vamos a entrar con Fernanda, que nos tiene en relación a ese animalito majestuoso, poderoso, pero sobre todo pienso que sabio, ¿verdad? Porque sabe qué hacer en los momentos cuando ya sus fuerzas han decaído, cuando sus plumas se han envejecido, cuando sus garras se han engrosado y ya no puede cazar. Él tiene que tomar una decisión. ¿Qué me puedes decir tú respecto a eso, María Fernanda? Fíjese, pastora, que solo volviendo un poquito atrás de lo que usted decía en Gálatas, ¿verdad? De los frutos de la carne y todo lo que muchas veces nos cuesta dejar. Yo miraba un ejemplo, ¿verdad? Que encontré ahí en la búsqueda del tema y dice que un águila, ¿verdad? Cayó entre un gallinero, una águila bebé, ¿verdad? Y creció con los pollitos, con las gallinas y se acostumbró a hacer pollo, ¿verdad? Aletear. Aletear y comía, sí, se conformó con eso. Y creció prácticamente toda su vida, fue adulto y se acostumbró a comer lo que ellos comían, a hacer lo que ellos hacían. Entonces, la persona dueña del gallinero llamó a un experto, ¿verdad? Para que le enseñara a volar, porque pues era un águila. Y la puso en lo alto del techo de la granja. Y lo que hizo fue el águila fue que poco a poco se fue bajando, no voló, sino poco a poco como pudo se fue bajando y se regresó a comer con los pollos. Y así varias cosas hicieron para que el águila aprendiera a volar. Y no, el águila se bajaba con los pollitos otra vez a comer con los pollitos, las gallinas y todo, hasta que decidieron llevarla a un monte alto, ¿verdad? Y la subieron, ¿verdad? Y el experto con ella en su mano para que ella tomara vuelo. Entonces el águila pues dice, ¿verdad? Que tenía miedo de volar, pero lo que hizo el experto que le estaba enseñando fue que la lanzó al vacío. Y viéndose en esa situación, el águila no tuvo más que usar sus alas, ¿verdad? Que para eso las tenía, para volar. Porque si lo ponemos así, ¿verdad? Digamos que el águila estaba pensando, ¿verdad? Y pensó, bueno, o aquí tengo que ver qué hago o me muero, porque me voy a estrellar contra el piso. Y a la altura que la tenía, definitivamente si el águila no aprendía a volar, no extendía sus alas, iba a morir estrellada contra el suelo, ¿verdad? Entonces, a veces estamos en una zona de confort, como usted decía, donde nosotros no queremos movernos. Muchas veces queremos que el Señor nos bendiga, queremos que el Señor haga por nosotros, oramos, pedimos oración, y sí, el Señor lo puede hacer, pero lo que pasa es que nosotros también tenemos que hacer una parte y movernos de donde estamos. Abandonar las cosas de la tierra para volvernos más espirituales, anhelar y anhelar más del Señor y que el Señor nos vaya inyectando más de su ADN y nosotros poder ser más como Él. Pero si yo estoy sentada fijando mi mirada en todo lo que está pasando en la tierra, sobre todo en ese tiempo, aunque yo ore al Señor, no va a pasar nada. Hasta que venga el Señor y me va a dar una sacudida donde me haga que yo reaccione y me va a llevar al lugar alto para que aprenda a volar. Y entonces tal vez se oye feo, ¿verdad? O se oye duro. Ay, pero el Señor es malo. No, no es malo.
Lo que pasa es que estamos tan acomodados y lo queremos todo en charola de plata así servido, que nosotros no queremos hacer el mayor esfuerzo. Sí, somos hijas de Dios. Sí, Él es Amén. bueno y Él tiene planes de bendición y Él nos juró que seríamos felices el resto de nuestra vida, pero hay que subir, hay que abandonar lo terrenal, o sea, si lo vemos en el espíritu, hay que abandonar lo terrenal y buscar lo espiritual, subir al monte y desde el monte poder ver y observar. Pero si no estamos dispuestas a nosotras a movernos y a aprender a volar, no va a pasar nada. Y es mejor, yo pienso, no sé, es mejor que nosotras por nuestra propia, o sea, tomar nosotras la decisión de decir, bueno, Señor, esto no está bien, tengo que hacer algo diferente, ¿verdad? Y entonces nosotros aprender a subir, a que venga el Señor y de repente, como decía, ¿verdad? Nos lleve Él y nos tire desde arriba, ¿verdad? Y nosotros, ay, ¿qué hago? No, no sé qué hacer. Y ahora, pues hay que extender las alas y volar, ¿verdad? Hay que usar esas alas en el espíritu que el Señor nos ha dado para aprender a volar, ¿verdad? Y no después estrellarnos contra el piso, ¿verdad? Sí, fíjate que ahorita yo me estaba riendo porque realmente hay situaciones en la vida que nos obligan a depender únicamente de Dios. Esa zona de confort, pues tiene, ahí hay varias cosas que nos hacen sentir confortables, que no queremos hacer nada. Pero fíjate que en la vida de todo ser humano hay un momento en que yo creo que con lo que enfrentamos o lo que estamos viviendo es como que el Señor hiciera eso que hizo ese señor que estaba entrenando al águila. Y yo acabo de ver un caso en que una persona fue tirada así y no había más que Dios. ¿Entiendes? No había más que Dios. Entonces, en ese sentido, nosotros como mujeres del Señor tenemos que ser sabias. Primeramente tenemos que saber esperar en Él y saber que Él va a estar en todo momento con nosotros, porque Él lo ha prometido. Dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. No importa lo que estés pasando hoy, amada hermana. No sé si tienes problemas personales, no sé si tengas problemas laborales, no sé si tienes problemas con algún hijo o hija que se te haya perdido. Yo no sé cuál es tu problema hoy, pero lo que sí sé es lo que dice acá en esta palabra. Estas cosas os he hablado para que tengáis paz. Y el Señor nos dice aquí, claro, en el mundo tendréis aflicción. Entonces, ¿por qué estamos nosotros con esa tristeza, con esa angustia, con esa depresión? Si aquí el Señor no lo anticipó. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad ¿en quién? No voy a confiar en otro hombre igual que yo, que es falible, que comete errores y que en determinado momento puede hasta estar en peores condiciones de las que yo estoy espiritualmente. Dice, confiad. ¿Sí? Pero confiad, Cristo ha vencido al mundo. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque ahorita estamos pasando cosas bien difíciles, bien duras. Hay mucha angustia por el qué va a pasar o en qué vamos a terminar. Pero el Señor no lo anticipó. En el mundo tendréis aflicción. No es nada nuevo para nosotros. Pero nosotros tenemos que encumbrarnos, que remontarnos como águila sobre ese tipo de tormentas. Yo no sé si tú tienes algo en relación, María Fernanda, de qué manera el águila se remonta. ¿No? Amén. Fíjese que, pues cuando vemos, viendo el ejemplo del águila y comparándolo con nosotros, vemos que para remontar su vuelo, primero el águila tiene que ser renovada, ¿verdad? Renovada, y eso quiere decir, bueno, antes el águila es una de las aves más longevas, de las que vive más años, que son 70 años. Sí, Entonces yo veía, aproximadamente. ¿verdad? Aproximadamente se compara mucho a la edad que el Señor habla en la Biblia sobre el hombre, ¿verdad?
Amén. 70 y 80, ¿verdad? Entonces, por eso es que también se compara con nosotros el águila. De esos 70 años, ¿verdad? Tal vez ya muchas lo saben y lo hemos oído en otras veces, pero eso es lo que sucede para que el águila pueda pueda remontar su vuelo. Primero se tiene que renovar. Entonces, entre los 35 y 40 años, el águila dice que tiene que tomar una difícil decisión y tiene dos opciones solamente, ¿verdad? Una es echarse al abandono y morir, y otra es arrancarse el pico, las uñas, o sea, sus garras y sus plumas, ¿verdad? Entonces, esas son las dos difíciles decisiones que el águila debe tomar a la mitad, digamos, de su edad, ¿verdad? Porque si el águila no toma esa decisión, pues seguramente va a morir. Ya su pico está muy encorvado y dice que el pico de tan encorvado está, que está así y como que la mera punta del pico da para el pecho, ¿verdad? Entonces ella misma se puede hacer daño con el pico pegándole al pecho, ¿verdad? Amén. Sus garras ya han perdido forma, ¿verdad? Ya están también muy encorvadas, muy dobladas, ¿verdad? Muy encurvadas, y ya no le sirven para poder cazar, ¿verdad? Que son sus uñas con las que desmenuza el alimento aún para sus polluelos. Sus plumas ya están, aparte de que están viejas, ya las plumas están muy pesadas. Entonces, pero eso es un proceso, ¿verdad? Un proceso que buscando, ¿verdad? Investigando dura aproximadamente 5 meses, ¿verdad? O sea, no es de la noche a la mañana que va a suceder todo esto. Y para esto, para que empiece este proceso, pues ella también, primero, tiene que subirse a un monte alto. Tiene que elevarse a un monte alto, donde haya una roca y donde ella sepa que no va a bajar, sino que ahí se va a quedar durante ese proceso que va a vivir de renovación, ¿verdad? Ahí, contra esa roca, ella viene y el primer paso es pegarse contra la roca que está ahí, para poderse arrancar el pico. Entonces yo, por ejemplo, yo me ponía a pensar, ¿verdad? Las mujeres damos a luz y el Señor nos ayuda, bueno, aunque son dolores fuertes, ya sea por cesárea o por parto natural, hay dolores, ¿verdad? Amén. Y nosotros, pues el Señor nos dio la capacidad para soportar ese dolor y dar a luz. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si nos jalan el pelo? Nosotros, ay, no nos gusta, ¿verdad? O yo me recordaba hoy de un ejemplo que hasta risa me da, pero al menos a mí me pasa, fíjense. Depilarse, por ejemplo, las que se depilan con cera, ¿verdad? Yo no sé, yo soy algo chillona, fíjense, y las hermanas que me han depilado, las que me han depilado, se reirán, y es cierto, porque yo digo, ay, me avisas por favor cuando ya me lo vayas a arrancar, y yo, vaya, me dicen, y ni me avisan, solo, ¡plas!, el jalón, y yo, ¡ay!, y pego el grito, ¿verdad? Y, ay, qué dolor, dice uno, y se queda con aquel dolor y ardor. Imagínense eso, es doloroso. Y yo me ponía a pensar en el águila, ¿verdad? El pico, darse contra la roca para arrancarse el pico. ¿Cuán doloroso debe ser eso, ¿verdad? Ay, Y, sí. y, y, y luego esperar, ¿verdad? Para que crezca uno nuevo. Porque después de que sale ese nuevo pico, viene la segunda parte. Para poderse arrancar sus garras o sus uñas, ¿verdad? Tiene que tener el pico nuevo. Si no, no puede hacer el segundo proceso. Entonces luego viene, ya con el pico nuevo, se empieza a quitar las garras, ¿verdad? Entonces, otro proceso doloroso, ¿verdad? Pienso Así yo, es. no creo que el águila sienta así, ay, qué rico, me va a arrancar, ¿verdad? No, yo pienso que es Mira, algo doloroso. amén. Uh-huh. Pero cuando ella empieza ese su proceso y ella misma toma la decisión, ¿verdad? Uh-huh. Pero, ¿qué tipifica el quitarse el pico? ¿Qué tipifica el quitarse las garras y quitarse las plumas? Uh-huh. No sé si Sí, tenéis por algo sobre ejemplo, eso. el pico, miren, como todo proceso doloroso, ¿verdad? El pico podría tipificar, ¿verdad?
cambiar nuestra forma de hablar, cambiar, ser nosotros, si yo tengo, porque a veces solo tenemos palabra negativa en nuestra boca, y la Biblia Amén. dice que lo que pensamos, Eso tales somos. somos nosotros, eso somos. Entonces, y la palabra dice también que lo que hay en el corazón, de eso Habla la boca. hablamos también, ¿verdad? Entonces, cuando solo hablamos cosas negativas, cuando nos quejamos por todo, cuando vemos todo malo y decimos eso, o cuando aún a la gente, en lugar de animarla, la desanimamos, eso puede tipificar nosotros quitarnos el pico, cambiar nuestra manera de hablar. Amén. No todas las personas, hay quienes dicen, es que yo soy muy franca, yo soy muy directa, yo soy muy, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta que aunque seamos muy francas y muy directas y no tengamos pelos en la lengua, si no tenemos la sabiduría de Dios, vamos a lastimar, vamos a matar con nuestra boca, porque también la palabra dice que hay hombres que sus labios, que su lengua, sus palabras son como, como espadas afiladas, ¿verdad? Amén. Así Cortan, es. matan, lastiman, y muchas veces no nos damos cuenta de eso. Entonces, nosotros en el Señor, como decía usted, pastora, debemos ser mujeres sabias, ¿verdad? Que edifican, no que destruyen. Y saber el momento cuando debemos de hablar, cómo debemos hacerlo y también ver con quién lo estamos haciendo. Porque hay personas que aún están muy tiernas en la fe o en ese momento están débiles espiritualmente y nosotros solo tiramos, ¿verdad? Es que el Señor me dijo que te dijera y tal vez no es el momento para decir lo que el Señor nos dio, porque el Señor nos puede dar mucha palabra para mucha gente, a las que son usadas en profecía, por ejemplo, o en sueños, o en visiones, o palabra de sabiduría, de ciencia, pero si no le pedimos al Señor la guianza, su espíritu y tener el discernimiento, vamos a lastimar definitivamente. Entonces el pico, cambiar nuestra forma de hablar, ¿verdad? Sí, Y pues, uh-huh. y acuérdate que es con la boca con lo que bendecimos o bendecimos. Es con nuestra boca y de nuestra boca no puede, decíamos en el programa pasado, no puede salir agua dulce y agua amarga. Entonces, definitivamente el águila hace eso, ese acto de quitarse el pico, ¿verdad? Me llamaba la atención que decías tú que el pico lo tiene así torcido. Inclusive, ¿cuántas veces nosotros no tenemos problemas internos porque hemos hablado cosas que no debemos? O hemos dicho cosas de personas que realmente no tenemos por qué hacerlo. Pero después resulta en una muerte espiritual de nosotras mismas, ¿verdad? Porque sí, todo lo que sale de nuestra boca va a bendecir o va a maldecir. Entonces yo creo que tenemos que ver también que el águila en ese deseo de subir a las alturas, ella también pues tiene que despojarse definitivamente del plumaje viejo, porque le pesa demasiado, pienso que tal vez ya está muy sucio, no sé, ¿verdad? Pero podríamos hablar que el plumaje son las vestiduras de iniquidad que muchas veces tenemos, porque podemos estar en la iglesia y levantando nuestras manitas y danzando como nadie, pero ¿cuáles son mis vestiduras? ¿Son vestiduras que el Señor me ha puesto, que el Espíritu Santo me ha puesto? ¿O son las vestiduras de iniquidad? El águila sabe que esas plumas ya no le funcionan. Esas plumas ya están viejas, ya están pesadas, ya están sucias. Pero si lo pasamos al lado de nosotros como mujeres, ¿qué vestiduras son las que yo cargo? Cargo una vestidura que la gente cuando me mire, va a sentir paz o a sentir cólera. Cargo una vestidura que cuando las personas oyen que estoy hablando mal de otra, ¿qué estoy representando con mis vestiduras? No sé qué otras vestiduras podríamos mencionar, María Fernanda. Por ejemplo, podemos ver la túnica de José. Se recuerda que su papá le dio una túnica de colores, dice, ¿verdad? De colores. Y eso provocó envidia en sus hermanos. Y eso lo podemos ver, digamos, de dos puntos de vista, ¿verdad? Por ejemplo, el Señor nos va a colocar una vestidura que Él puso, ¿verdad? Algo que Él está poniendo, una vestidura santa, ¿verdad?
Y esa santidad. santidad no le va a agradar a los que no están bien delante del Señor, Amén. porque es algo que el Señor nos puso. Entonces la gente que no está bien delante del Señor o gente que no conoce al Señor podrían decir, bueno, ¿y ese qué se cree? Ya se cree santo, ¿qué se cree? Ya se cree un ángel, ¿o qué se cree? O sea, puede causar esa reacción, ¿verdad? De que no soportan. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y si bien es cierto, somos testimonio para la gente que está fuera del Señor, no, como hay cierta confrontación, no de pelea, sino como de repente, ay no, este fulano de repente me va a decir algo, ¿verdad? O podríamos confrontar en cierta forma a la gente que no está bien delante del Señor, ¿verdad? Esa sería Amén. una. Y la Amén. otra podría ser siempre con la vestidura de José, que nosotros mismos, o sea, el Señor deposita algo en nosotros, ¿verdad? Pero en lugar de nosotros bendecir a los que nos rodean, bendecir a los hermanos, lo que podríamos hacer es, miren, yo predico, miren, yo soy esto, miren, yo soy líder, yo soy aquí, yo soy allá. O sea, como en lugar de bendecir, con esa vestidura podemos causar, también lastimar y causar envidia en los demás, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, porque ahí es donde vemos, ¿verdad? Lo que veíamos, lo que estábamos hablando al principio sobre cuando el águila remonta su vuelo, ¿verdad? Ahí podría ser para mal, porque nos estamos ensoberbeciendo, nos estamos enalteciendo nosotros mismos con algo que le pertenece a Dios porque Él nos lo dio, ¿verdad? Esa podría ser Amén. un tipo de vestidura. Y también recuerdo al sacerdote Josué, si no estoy mal, la cita no me recuerdo ahorita dónde está, pero recuerdo que a él le estaban poniendo unas vestiduras viles, o sea, se las pusieron. Y el Señor vino y mandó a que le quitaran esas vestiduras viles y le pusieran vestiduras limpias, vestiduras nuevas, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado, ¿verdad? Que esa vestidura, o nuestra vestidura, ¿verdad? Sea el Señor el que nos ponga la vestidura, no la gente por lo que diga, no la gente, Amén. no las circunstancias, ¿verdad? Porque entonces ahí, cuando nos dejamos influenciar por las corrientes de afuera, por lo que dicen afuera, por todo lo que piensan de nosotros, ahí es donde las plumas se vuelven pesadas. Y entonces las alas no se pueden levantar para poder volar, porque hay tanto peso negativo en nosotros que nos impide despegar los pies de la tierra, ¿verdad? Y poder elevarnos. Fíjate que cuando nosotros, por lo que estamos hablando, da la impresión, porque eso no es fácil, como tú dices, esa quitada de los picos de las uñas y del plumaje no es nada fácil. Y muchas cosas que estamos viviendo en este momento, yo sé que no son fáciles, sé que no son agradables, sé que hay mucho dolor por muerte de personas por el COVID, hay muchas cosas que nosotros sabemos que duele, pero al águila le dolió quitarse esas vestiduras de iniquidad, ese plumaje que ya no servía. Ella tomó la decisión si quería vivir más, y yo creo que ese es el llamado que tenemos nosotros el día de hoy. O permitir, nos dejamos dejamos nuestras carnalidades a un lado y retomamos las cosas del espíritu. Eso va a ser tal vez doloroso, dejar malos hábitos, dejar malas amistades, dejar, ¿qué te digo yo? Diversiones, costumbres, tradiciones, que de alguna manera estamos atados a esas cosas. No va a ser fácil, nos va a doler, ¿verdad? Que cuando nosotros estamos tratando de quitarnos ese plumaje viejo del que nos habla la Biblia. Entonces, yo sé que en este momento muchos estamos pasando situaciones difíciles, muchas estamos a punto de decir, ya mejor no quiero nada, pero la Biblia nos dice que las que esperan, así amada hermana, que si tú esperas en Jehová, Él te va a dar nuevas fuerzas. El águila es un ave que nos enseña y nos bendice. Nos bendice su comportamiento, la decisión que ella tomó, porque nos enseña, ¿verdad? Y fíjate que yo lo que he notado es que realmente el águila
por la actitud que tomó, por la decisión, mejor dicho, que tomó, ella se despojó, ¿verdad? Se despojó de toda ella y decidió renovarse, cambiar, ¿verdad? Entonces miramos que el águila ama la adversidad. Entonces nosotros tenemos que ver que en toda adversidad, que en toda cosa difícil que estamos viviendo, va a haber un propósito de Dios. Porque nos lo dice en Romanos 8:28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito, amada hermana, que tienes tú en este día? ¿Cuál es el propósito? Yo te invito que si todavía no has discernido o no te ha hablado el Señor de cuál realmente es tu propósito para estar sobre esta tierra. Nosotros no estamos por casualidad. Nosotros estamos porque el Señor dispuso algo para nosotros que todavía nosotros no lo hemos recibido, ¿verdad? Ahora, sabemos que todo ayuda bien, pero no a todos. Yo a veces oigo cuando voy al mercado y dicen, ay, están hablando, es que todo ayuda bien. Pues no dicen a los que aman al Señor. ¿Entiendes? Esta es acondicionante. Si tú amas al Señor, todo va a obrar a tu favor, todo. Aunque no lo parezca. Pero tenemos que tener la certeza que todo obra para bien. ¿Por qué? Porque Él nos llamó. Él nos llamó para que cumpliéramos un propósito. ¿Qué sabemos nosotros? Por ejemplo, María Fernanda, tu propósito es ser una directora de alabanza. Eso es lo que el Señor te puso a ti en tu corazón. Y yo no podría ser una directora de alabanza, porque el propósito es tuyo. Y el mío es predicar la palabra, el mío es servir y dirigir y coordinar en la casa del Señor. Ese es mi propósito. Y a ti que nos estás viendo, te estoy preguntando, ¿cuál es tu propósito? Porque a veces tomamos ciertos privilegios sin estar seguras o estar conscientes de cuál todavía es nuestro llamado. Y si te das cuenta, muchas veces se buscan los propósitos más visibles, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que entender que Dios tiene un propósito para cada una de las que estamos aquí en este momento y nunca va a pasar nada sin un propósito especial para nosotros, ¿verdad? No tienes otras, y también fíjate que en tiempos difíciles que estamos viviendo, tenemos que recordarnos mucho de la palabra del Señor y no dejarnos de caer, no desanimarnos, no deprimirnos, no entrar en angustia, no entrar en depresión. ¿Por qué? Porque el Señor ha prometido estar con nosotros. Este es uno de los versículos más lindos que a mí me gustan y porque yo lo he vivido. Y dice así Isaías 43:2. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Entonces, ¿por qué afligirnos? Entonces, ¿por qué no esperar en Jehová que Él venga y nos renueve nuestras fuerzas para continuar caminando y avanzando y cumpliendo parte del propósito por el cual el Señor nos tiene sobre esta tierra? ¿Qué piensas, María? Amén. Como usted decía, ¿verdad? Leí ahorita, estaba viendo en el Salmo 103:5 también, que dice, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila, ¿verdad? Entonces, parte de ser renovados, ¿verdad? En medio de esta situación que estamos viviendo. Por ejemplo, rejuvenecer acá quiere decir ser nuevo, construir, reparar y restaurar, ¿verdad? Entonces, como dice la palabra del Señor, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y así es en cada proceso, ¿verdad? Así es en cada proceso, el Señor nos renueva. Es como lo que hablamos de las vestiduras. Bueno, pasamos un proceso
viene el Señor, nos limpia, bueno, primero nos desviste, nos limpia y nos vuelve a vestir con algo nuevo, ¿verdad? Y es como lo de diario, ¿verdad? Nos levantamos, nos limpiamos, nos bañamos, nos vestimos y vamos, ¿verdad? Y Fíjate mañana, ajá. Fíjate que yo lo que veo acá es que realmente estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Somos otra porción, dice que somos peregrinos sobre esta tierra, estamos de pasadita, pero el propósito es importante en este caso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que permitir que el Señor cumpla ese propósito en cada una de nosotras. Ahora, si vamos a estar aleteando como pollos, como patos, como pijijes, como avestruces, no, ¿qué te digo yo? No vamos a poder cumplir ese propósito. Definitivamente no, porque nos vamos a quedar estancadas en algo, creyendo que así es la cosa y no es así. Morir. Aquí nos habla mucho de, la semana pasada hablamos de Nicodemo, cuando llegó a escondidas a preguntarle al Señor que cómo hacía para ganar el reino. Y él le dijo, el que no nazca del, espíritu, del agua y el espíritu, no entrará al reino de los cielos. Ahora, nosotros tenemos que entender que ese quitarnos el plumaje, eso quitarnos va a permitir un nuevo nacimiento en nosotros. Como tú decías, una nueva criatura. Es que se nos olvida eso, fíjate. Es que nosotros no podemos llegar al Señor y creer de que solo eso es. No tiene que haber una muerte para que nazca algo nuevo. El águila se quita todo eso y pasa ese proceso doloroso porque sabe que va a adquirir algo mejor, un nuevo plumaje con más fuerzas. ¿Verdad? Entonces, yo creo que tiene que ver mucho también con el nuevo nacimiento, ¿verdad? Nueva forma de hablar, nueva forma de expresarnos, nueva forma de pensar, nueva forma de hacer las cosas diferentes a como las hacíamos antes. Eso es, porque esa es la renovación, ese es el cambio, ese es buscar realmente la voluntad de Dios en nuestras vidas. En el Salmo 166, 12 dice algo bien precioso. Qué tremendo. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste en abundancia. Aquí nos lo dice el Señor claramente nuevamente. Nos lo dice, ¿verdad? Que Él ha permitido muchas cosas en nuestra vida. Eso entiendo yo. Cuando dice cabalgar hombres sobre nuestras cabezas, Él permitió que hubieran personas, que hubieran otros hermanos o familiares que tal vez nos humillaron, nos trataron mal y se pasaron sobre nosotros. Pero dice que aunque pasemos por el fuego y por el agua, Él nos va a sacar en abundancia. Entonces, no nos preocupemos, permitamos que el Señor en su infinita misericordia nos transforme a su imagen y semejanza. Sí, María Fernanda. Amén. Y es importante que en cada uno de esos procesos, como usted decía también ahorita, por lo que pasemos y lo que vivamos, entender que en cada proceso el Señor determina un tiempo, ¿verdad? Así como el águila pasa 5 meses aproximadamente renovándose, cada proceso en nosotros y en cada persona va a ser diferente. Porque, por ejemplo, ¿verdad? Vemos con esto de esta enfermedad que está ahorita. Algunos son 14 días, dicen, ¿verdad? 15 días para que se recupere y ahí termina su cuarentena. Pero en algunos no. En algunos se vuelven a hacer la prueba y vuelven a salir positivos, pueden pasar hasta un mes en cuarentena o más tiempo, ¿verdad? Han habido casos que han pasado meses enfermos con eso activo en su cuerpo, ¿verdad? Entonces, algunos podrán decir, pero si eso solo dura 15 días o 14 días o qué sé yo. Así podemos hablar de lo que vivan las demás personas. Si está viviendo un proceso de enfermedad, un proceso de luto, un proceso de separación, un proceso financiero, cualquier proceso que este sea, que cada una de nosotras estemos viviendo el día de hoy o nos toque vivir,
en cada persona va a ser diferente. Si yo estoy Amén. atravesando un proceso de luto y fulano también, debemos respetar ese tiempo, porque el Señor va a permitir que en su tiempo fulano salga de su luto y en su tiempo yo salga del mío, ¿verdad? No, Amén. en él Amén. pueden ser 3 meses, en mí pueden ser un mes, por ejemplo, ¿verdad? Y Así no es. podemos comparar, porque el Señor por eso nos hizo diferentes a cada uno. Lo importante es conocer y saber el tiempo en el cual debemos de salir del proceso. No Amén. extender más ese tiempo, ¿verdad? Como le pasó a Israel y tantas veces nos han enseñado de que su travesía por el desierto era de aproximadamente entre 11 y 15 días y ellos pasaron 40 años, ¿verdad? Entonces, no podemos vivir 40 años lamentándonos por lo mismo, por lo que hubiera sido, por lo que no fue. El hubiera ya no se puede, ¿verdad? Ahorita hay que seguir con lo que toca, con lo que el Señor nos permita vivir y enfocarnos en eso. Porque el Amén. águila, cuando va a cazar a su presa, ella va enfocada. Su visión desde lejos dice que como desde 5 kilómetros ella puede observar a su presa. Y entonces, mientras ella va bajando para cazar a su presa, ella va enfocada, no desvía su mirada, porque si No. desvía su mirada, puede que se le vaya, ¿verdad? Se le escape lo que ella va a ir a cazar. De igual forma nosotros, no debemos desenfocarnos de lo que el Señor quiere para nuestras vidas, porque eso Así puede es. hacer que se alarguen nuestros procesos, ¿verdad? Y que sintamos que de ahí no vamos a salir, pero no es cierto. El Señor tiene un determinado tiempo, como dice la palabra, hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír, tiempo de comer, o sea, para todo hay tiempo, ¿verdad? Así No nos impacientemos, pero tampoco nos quedemos estancados, como ya mencionaba Pastora Lisette anteriormente, ¿verdad? es. Amén. Yo quiero darle las gracias a las hermanitas que se están reportando. Hermana Lili Quiñones, la hermanita Lisette Iscot, Milvita Estrada, la hermana Aura Marina Muxcaná, la hermana Mirna Gómez, Mirna Dávila, Milvita Estrada también, Lorena Mota, Sara Luarca, Claudia Sabán, que Dios me las bendiga, hermanas, Lorena Arriaga, Carolina Tobal de Fuentes, Aura Rosy Paredes, Esperancita Max, Ana Leticia Arias Aguilar, y la hermanita Aura Vélez, que el Señor me las bendiga, hermana Ana Leticia de García, Yorleni Aguilar de Osorio, Ivonne Espino, Karen Ramos, Sandra Patricia Santos, Yolanda Rojas, que es bendición. Hermanas, continúa la lista, pero ya se nos está acabando el tiempo. Pero le quiero dar gracias a cada una de las que están con nosotros el día de hoy y decirles pues que esperamos en el Señor de que hayamos edificado su palabra a través de lo que Él puso para que viéramos nosotros en esta tarde. Ya el tiempo se nos está yendo, apenas nos va a quedar tiempo para ministrar la palabra y decirles, hermanas, que vamos a continuar con temas bastante interesantes en relación a cómo nosotros podemos ir cambiando todas aquellas cosas que al Señor no le agradan, ¿verdad? Vamos a tomar en específico ciertos temas de ver cómo, por ejemplo, cómo vencemos el temor, ¿verdad? Cómo vencemos la envidia, cómo vencemos la autosuficiencia, temas de esa índole, donde van involucrados los sentimientos, aquellos sentimientos que son negativos para nosotros, sentimientos que pueden matarnos espiritualmente. Entonces, hermana María Fernanda, quisiera que por favor tú nos oraras para ministrar la palabra y gracias por estar con nosotros, a cada una de las hermanas que nos están sintonizando. Amén. Señor, en esta tarde, Padre, gracias porque sabemos que tú estás en medio de nosotros, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú el que nos muestra todo lo que nosotros debemos de cambiar y dejar de lado, Señor, para ser nuevas criaturas. Gracias, Cristo Jesús, porque sabemos que por medio de ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario por amor a nosotros, Señor, nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y poder, Señor, auxiliarnos. En esta tarde, Señor, te suplicamos que nos ayudes, Señor, a ser renovadas en ti, Padre. Que no nos cansemos, Señor, de caminar, que no nos cansemos de seguir, Padre.
Ayúdanos en cada uno de los procesos, Señor, en los cuales estamos viviendo hoy en día, Señor, a mis hermanas que están del otro lado, Señor. Ayuda a cada una, Padre. Tú conoces el propósito por el cual has permitido cada situación en sus vidas, Señor. Hoy te pedimos que des la fuerza, Señor, que así como el águila se renueva, Señor, danos el discernimiento, Espíritu Santo, para saber qué es lo que debemos hacer en cada situación, Señor. Quita todo temor, toda tristeza, todo miedo que haya en los corazones en esta tarde. Que, Señor, podamos nosotros quitarnos todo lo viejo, todo aquello que nos impide, Señor, elevarnos a las alturas, todo aquello que no nos deja dejar lo terrenal, todo aquello, Señor, que no nos permite vivir como tus hijos, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor, a llegar al monte, Padre, a buscarte a ti, Señor, a encontrar nuestro refugio en ti, a que esa roca que es Cristo Jesús nos ayude a vivir cada proceso y podamos nosotros salir victoriosas, Señor. Ayúdanos a saber, Padre, los tiempos y conocerlos y poder, Señor, vivir como tú quieres que vivamos, Señor. Renueva nuestra mente, nuestra forma de hablar. Renueva, Señor, cada uno, Señor, de nuestras actitudes, Padre. Que cada día podamos despojarnos del hombre viejo y vivir como a ti te agrada. Hoy bendecimos, Señor, este tiempo que nos has dado para poder hablar de tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, y ministra los corazones de tus siervas allá donde están, Señor. Y como dice ese canto, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán como las águilas. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor. Amén y amén. Padre amado, gracias te damos también, Señor, porque sabemos, Padre, que tú estás con nosotros en todo momento. Quiero pedirte y suplicarte, Padre bendito, por esos hospitales, Señor, que están repletos, Señor, de gente enferma, Padre. Yo sé que tú estás ahí, Señor. Yo sé que tú estás sacando personas, Señor, de esos lugares, Padre. Pero también sé, Señor, que los que te llevas, tú también, Señor, sabes por qué lo haces y porque van a estar en un mejor lugar. Bendice, Señor, a todos esos médicos, Señor. Ayúdalos, Señor. Levántalos, Señor, en victoria sobre la enfermedad, sobre ese virus. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, permite, Señor, que como hijos tuyos, Señor, tomemos conciencia, Señor, de que tenemos que cuidarnos, Señor, que seamos responsables, Señor, de nuestra actitud, de nuestra vida y de lo que hacemos, papaito lindo. En el nombre poderoso de Jesús, pon tu mano de sanidad, Señor, en esos enfermos, Señor, por COVID, Señor, y por esos enfermos, Señor, también de otras enfermedades crónicas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te lo estamos clamando, papaito lindo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Reciban, amadas hermanas, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias. Gracias, Fernandita, por haber aceptado la invitación. Y también quiero darle gracias a cada una de ustedes, amadas mujeres, conforme el corazón de Dios, que nos están sintonizando y que sé que a través de esos programas han ido edificando sus vidas espirituales. Gracias, que Dios me los bendiga y hasta la próxima semana. Bendiciones. Amén y amén. Mis ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré.